Hoy en Reflexiones profundas. Para días comunes. iniciamos nuestra segunda temporada de nuestro podcast y es un tema muy distinto. Creo que caímos en cuenta de que este tema era muy importante seguirlo luego del tema de amor y deseo y de todas las relaciones y todo lo que hablamos en los 6 episodios anteriores. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un tema que va demasiado conectado con el tema del amor. Y no tanto del amor, sino con, digamos que todos los temas que puedan llegar de aquí en adelante. Todo lo que tenga que ver con la pregunta por el deseo y por las elecciones y por las decisiones termina siendo una pregunta por el sentido de la vida. El sentido de la vida. Así que esta temporada la quisimos nombrar como Vivir con sentido. Bueno, yo creo que para hablar de sentido de vida, o sea, el sentido de vida a mí me parece que es un tema demasiado amplio, pero a la vez que abruma muchísimo. Entonces, en psicoterapia es básicamente, valga la redundancia, la base de todo, ¿cierto? Es como que a partir de todos los conflictos que aparecen en mi vida, de mis elecciones de pareja, de mis situaciones familiares, de los límites que pongo, de mis elecciones laborales y profesionales, eso tiene que ver mucho con, entonces, cuáles son mis motivaciones o mis formas de decidir o cuáles son mis propósitos de vida. O cuál es mi brújula interna, cuál es la base desde la cual yo observo, percibo, interpreto la realidad, los vínculos. Así es. No, y también siento que más que eso es como el aprender a conocerme y el aprender a entenderme, más que buscar, ¿no? Yo siento que también eso de tú poner todo en el afuera y no en el adentro es un poco jodido y complicado. Y por eso nos quisimos enfocar en este tema para esa segunda temporada, porque realmente nos dimos cuenta en esas historias que ustedes escucharon que básicamente ponemos en el otro parte de lo que implica nuestro sentido vital, nuestra forma de decidir, nuestra estabilidad emocional, ¿cierto? Como que de pronto estarnos cuestionando todo el tiempo el otro por qué hace lo que hace, hasta qué punto el otro me va a dejar entrar o no, si el otro me va a decir que no y por qué, si yo estoy siendo elegido y por qué no estoy siendo elegido, y la pregunta se enfoca en el afuera, en el otro, en las expectativas sociales. Y eso termina siendo como ese marco de referencia frente al cual yo me baso para como tener una autoestima, un autoconcepto mucho más sólido, ¿cierto? Pero yo sí creo que la pregunta viene es hacia el adentro. Exacto, ¿en qué momento yo elijo elegirme? Y también el asunto está, hay muchos teóricos, ya yo hablando acá teóricamente un poquitico, en la psicología, más que todo en la humanista, que se enfocan en este tema del sentido vital, en este tema de la toma de decisiones, inclusive es uno de los conceptos básicos del humanismo. Y la autenticidad. Y la autenticidad. Y hay, por ejemplo, algo que aparece muy bonito en el humanismo y es la angustia existencial, ¿cierto? Cuando yo no me siento elegido, cuando yo me siento sin una base en cuanto a mi sentido vital, entonces yo siento angustia. Pero es una angustia que a mí me hace sentir y me hace mover a darme cuenta que yo puedo elegir cosas diferentes para transformar esa angustia en posibilidades de vida. Y yo pienso que esto no tiene que ver también, pues, para el que nos vea, no tiene que ver con edades. Siento que en cualquier edad puede pasar, que uno tal vez no encuentre como ese sentido después de. Exacto. Claro, y yo creo que hay una expectativa de ya encontré mi sentido de vida, ya conecté con mi propósito. Y yo creo que eso es una pregunta existencial, basada en la angustia existencial, y es en la medida en la que vamos sintiendo curiosidad, vamos explorando el entorno, en la medida en la que vamos adquiriendo nuevos intereses, incluso pasando por diferentes áreas del ciclo vital, es que nos vamos haciendo diferentes preguntas frente a la identidad, frente a quiénes somos, frente a lo que deseamos. Y también yo siento que hay que dejar esa mala costumbre de compararnos. Es que él tiene 20, ya tiene carro, yo tengo 25 y no tengo nada. ¿Por qué? O sea, ¿a son de qué yo me voy a comparar? O sea, no, tampoco encuentro eso. Y darte un valor a partir de algo material también, como que yo también me he dado cuenta muchas veces que el propósito o el sentido vital de alguien va en algo material, ni siquiera en una relación o en el ser elegido, sino como si yo tengo una casa, si tengo carro, si tengo tal cosa, si tengo tales cosas de marca, el último celular, ¿cierto? Entonces, si no lo tengo, ¿quién soy? La pregunta también es ¿quién soy? Y complementado a lo que dicen Susi y Oscar, yo siento que no se trata de
encontrar, como decía Oscar, un propósito o un sentido vital, es que hay múltiples. Claro. A mí me puede motivar muchísimas cosas en la vida, a mí me puede llevar a sentirme completa muchas áreas de mi vida y que son mis sentidos de vida, mis propósitos. Claro, y de hecho, incluso, entre más diversidad hay en los valores, en esos sentimientos que yo quiero promover o en esos ideales, en esos proyectos, es más difícil que yo dependa de una sola cosa y que cuando esa sola cosa cambia se me derrumbe el mundo. Exacto. Porque tenemos diferentes focos o diferentes redes de apoyo, para nombrarlo de alguna manera, cuando hay una diversidad en los intereses y en los valores que orientan mi sentido. Pero también hay que ver que ese encuentro vital o ese en busca del sentido, en el propósito, en todo eso, sea porque tú quieras, no porque digamos que quieras, ¿cómo se dice? O sea, cumplir expectativas de otra persona. Un ejemplo de los padres. Es que estudio esta carrera porque mi papá quería un doctor en casa, pero es que estás en función tuya, en función del otro. Pues también es encontrar nuestro espacio, también es encontrarnos nosotros y qué disfrutamos. No hay nada más rico que trabajar en lo que uno disfruta. Así es. Totalmente. Y yo, basado en eso que acabas de nombrar, yo sí creo que últimamente también hay como una exigencia social de que hay que encontrar el propósito de vida, entonces que la rutina de la mañana, el club de las 5 a.m. los diferentes libros de autoayuda, que si no medito entonces no soy nadie, el checklist de ya hice una cosa en una hora, luego en otra hora, o este año, un ejemplo, hice un viaje, el otro año tengo que hacer esto, entonces no. Y yo creo que también cae muy bien ese tema con esta época, pues ya se está acabando enero, pero enero es un mes que genera mucha angustia. Total. Porque hay muchas personas que son como, no, madre, es que si no lo hago en enero, no lo hice nunca. Pero es que una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es tu tiempo interior, ¿cierto? Hasta qué punto tú sí estás preparado, preparada para dar ese paso, dar ese salto a transformar cosas en tu vida, totalmente, adquirir nuevos hábitos, a adquirir nuevas rutinas, pero porque tú quieras, ¿cierto? Totalmente. Inclusive desde lo mínimo, los pequeños propósitos del día a día, ¿cierto? No sé, entrar a algo que hace rato quería entrar, por ejemplo, a una clase de baile, sin tener como el imaginario de, es que tengo que hacer ejercicio porque en 2026 mi cuerpo va a ser transformado al 100%, sino porque pues simplemente lo disfruto. O un propósito diario es sentarme a desayunar tranquilo, porque usualmente vivo en piloto automático y no lo hago, ¿cierto? Entonces yo creo que también la invitación con este tema es a cuestionarnos hasta qué punto hemos caído en esa rutina del piloto automático y de la autoexigencia social. Totalmente. Y que yo creo que ahí surge otra pregunta por el qué tan conscientes estamos siendo de nuestro proceso vital. Es decir, desde qué lugar estamos arrancando a hacernos preguntas sobre nosotros mismos, o desde qué lugar estamos empezando a manifestar, ¿cierto? O a cuestionarnos, o a desear. Porque yo puedo decir, no, es que yo quiero una familia, yo me quiero casar, yo quiero un carro y lo pongo en el mapa de los sueños, pero resulta que para hacer todo eso yo tengo que ser responsable en otras áreas, o tengo que adquirir ciertos conocimientos, o tengo que, no sé, empezar a salir más, ¿cierto? No sé, conocer nuevas personas. Sí, o inclusive, dale. Sí, porque igual yo pienso que no todo te llega rezando. Muchas personas creen que Diosito convoca un trabajo y todos los son pelándose las rodillas rezando ahí, pero no hacen nada, o sea, no se mueven, no buscan como que, bueno, voy a meter alternativas o voy a emprender, o buscan cosas para que esas cosas sucedan. Que incluso la parte previa a pues como al logro o a la meta suele ser más difícil que llegar a la meta, ¿cierto? Como puntualmente. Pero como dicen por ahí, es que muchos quieren el éxito tomando el proceso. Total. Y no lo validan, o sea, no se encariñan con el proceso. Como es de rico uno saber, ay, hace tantos meses estaba procrastinando, no sé, meterme a un portal de empleo y hoy, no sé, le pedí ayuda a una amiga que me revisara la hoja de vida y la revisamos juntos, sí, y me sentí satisfecha, ¿cierto? Y yo no me había dado cuenta que yo había tenido esta experiencia o estas habilidades, como ese valor de reconocimiento en el proceso de listo.
Algo que también hace parte de mi sentido es darle sentido a mi identidad en medio del proceso de búsqueda laboral, por ejemplo, y creo que se nos ha olvidado hacer ese reconocimiento y esa validación durante los puntos medios de... Pero porque también estamos esperando a que el otro nos reconozca eso y nosotros mismos no lo reconocemos. Me parece también muy mal. ¿Por qué no yo darme el aplauso, el aplausito aquí y decirme es que yo fui capaz? Exacto. Inclusive ahí entran muchos otros temas que me parece chévere que vayamos abordando en toda esta temporada. Este capítulo es más como de abrebocas, como para que ustedes sepan más o menos de qué vamos a tratar y que nos manden sus historias para que se animen, para que tengan una idea de cuáles son las historias que queremos escuchar, por dónde va a ser la ruta que guíe pues como las conversaciones de los próximos capítulos. Exacto. Y yo creo que ahí aparecen muchos conceptos que yo creo que son base antes de hablar de un sentido, unos sentidos de vida, unos propósitos, y es la motivación, ¿cierto? Es la voluntad, pero no la voluntad en el sentido de me voy a obligar a hacer esto, me voy a obligar a levantarme a las 5 de la mañana porque eso es lo que yo debo hacer, ¿cierto? No es de un deber, sino es de un querer. Y la voluntad como qué actitud voy a tomar frente a esa situación que yo quiero empezar a acoplar a mi vida, o frente a esa decisión que me cuesta tomar, ¿cierto? Que va muy direccionada a lo que decía Oscar, es que voy a esperar y voy a acudir solamente a mi espiritualidad para querer las cosas, o realmente voy a tomar acción. Yo creo que también dentro de lo que tú dices, la disciplina. Y no tan, y hacernos, tal vez nos vamos a hacer la pregunta, no el por qué, sino el para qué. O sea, el para qué uno hace algo, o el para qué yo quiero hacer esto, yo creo que es más valioso. Sí. ¿Cuál es la finalidad real a nivel emocional y psicológica de lo que estoy haciendo? No, porque yo quiero, porque yo debo, porque yo tendría que hasta este punto. Entonces, yo creo que también surge esta pregunta por las elecciones, ¿cierto? Por la toma de decisiones. Y creo que también es una pregunta por la salud mental. Porque a veces ese sentido y ese propósito surge de una base ansiosa o surge de una base melancólica, ¿cierto? Y resulta que desde ahí, pues el cerebro lo único que está necesitando es sobrevivir, o sea, de verdad. Entonces, todas esas exigencias se terminan convirtiendo en una máscara. Exacto, como en una máscara, pero también terminan como generando pensamientos mucho más catastróficos o más pesimistas o incluso muchos más autoexigentes, y entonces si yo no hago esto soy un fracasado, o si yo no logro esto entonces es porque yo no tengo lo suficiente. También bueno, acá ellas dos ejercen, yo no ejerzo, pero yo también pienso a veces, pues digámoslo, no sé, usted ya me corrijan si no, pero en consulta a veces sí, puede pasar eso, pero yo a veces pienso, ¿es por ellos o es por quererse mirar en el espejo de otra persona y no en el espejo de uno? O sea, también yo siento que es por mirarnos tanto en el espejo de la otra persona que nos estresamos de una manera horrible. Yo creo que ahí también entra otro tema chévere, y es cómo a partir de las redes sociales nos sentimos presionados a encontrar esos propósitos y tomar esas decisiones. Y a tener lo que queremos tener. Exacto. O sea, no. Entonces, si yo veo que todo el mundo está yendo a Pilates, ¿yo por qué no he ido a Pilates? Entonces, si yo veo que todo el mundo está comiendo saludable, entonces ¿yo por qué no como saludable? Y todo el mundo está haciendo un café porque yo no voy a hacer café. Y todo el mundo tiene el iPhone último, yo porque no tengo el iPhone último. Y nos damos cuenta, pues con todo el respeto, pero hay personas que muchos dirán, marica, yo trabajo todo el día y no me da para el iPhone. Y hay una persona que no trabaja ni si los tiene. Baby, hay que saber, hay personas que tienen otras prioridades que tú. De pronto tú tienes prioridad de pagar tu casa, él no, él tiene prioridad del celular. Y dentro de que tú no lo veas trabajar por una pantalla, no quiere decir que no trabaje. Exacto. Pero claro, porque es que la pregunta por el sentido también nos lleva a una cuestión, y es, frente a toda elección hay una renuncia. Lo que no sabemos estamos viendo en redes sociales lo que otros eligen, pero no sabemos cuál es la renuncia que hicieron, cuál es el sacrificio que hacen. Y de qué deuda se meten, porque a veces eso es como que le prestan y pague, y dicen como que no, eso es comprado, pero tienen la deuda encima. Obviamente eso no lo muestran. Y son estilos de vida que uno va eligiendo, pues hablo de uno sin ser yo la que debe nada, porque no es mi tipo de estilo de vida, pero hay personas que eligen un estilo de vida de aparentar,
¿cierto? Entonces yo tengo que ir a todos los conciertos, yo tengo que viajar a todos los lugares, pero aún a ver, y realmente es un asunto de quedo en deuda a nivel económico para poder hacer todo eso. Pero siento que aquí también va mucho el tema y es en el que hoy en día estamos viviendo más en el tener que en el ser. Sí. O sea, literalmente nos importa más qué tienes tú para ofrecerme, más no qué tipo de ser eres tú para mí y qué me puedes aportar, sino que hablamos de aportar de esta, más no del alma, más no de la persona. Claro, y no es gratuito que tú conoces a alguien la primera vez, es un desconocido y le preguntas, bueno, cuéntame de ti. ¿Qué es lo primero que uno responde? Ah, yo soy psicóloga, yo tengo esto, yo hago esto. Trabajo en esto, vivo en tal parte. Vivo en tal, ay, o sea, literalmente es eso. Nos convertimos en una etiqueta social. Totalmente. En una checklist. Exacto. Hago esto, hago lo otro, tengo esto, tengo lo otro, pero la pregunta por el ser muy escasamente se hace. Inclusive yo les voy a compartir una experiencia personal para hacer una abrebocas a las historias. Y es que yo soy una persona que ha sido autoexigente en muchos momentos de su vida. Y llegó un punto de mi vida en el que yo sentí que había alcanzado muchos de mis propósitos y yo me sentía vacía. Pues sentía como que no había estado presente en algunas partes de ese proceso y me di cuenta de la famosa checklist, ¿cierto? Como que yo venía viviendo mi vida con una checklist en la cual estaba chuleando diferentes metas, pero ¿con qué sentido? De pronto yo estaba acostumbrada a terminar una cosa, listo, que sigue, y que sigue, y que sigue. Y lo comparto con ustedes porque siento que es una forma en la cual muchas personas viven actualmente y es como, no me siento a disfrutar el proceso y a ser presente durante todo ese proceso que me lleva a mis metas, a mis propósitos, a alcanzar un sentido de vida más auténtico, sino que me dedico a esa, bueno, ya terminé esto y que sigue. Y entonces es como una sensación de insuficiencia, ¿cierto? Como que no siento que lo que pasa afuera o lo que yo estoy haciendo sea suficiente. Y para no dejar a Mari en este proceso, yo también les voy a contar algo. Es que yo también, digamos que a mí me pasaba lo contrario. Yo veía a Susi y a Mario, yo decía, marica, ya están ejerciendo, están ganando dinero, ya se fueron a vivir sola y yo como que, y yo todavía no. Entonces, cuando yo dejé de mirarme en el espejo de ellas, entendí que mi proceso es diferente a los de ellas. A mí me gusta más vivir un poco más tranquilo, a mí me gusta más trabajar a mi forma. Entonces yo dije, pero eso no está mal. O sea, es mi proceso, es mi camino y son mis piedras. Entonces yo elijo cómo vivirla. Cada uno crece y va avanzando a su ritmo. Exacto, y no está mal, no está mal que tu amiga tenga una mansión y tú no. No está mal. Cada uno vive el proceso como quiera. Cada quien vive su proceso como quiere y como lo necesite. Ojo, también yo creo que es importante saber eso, porque no todos tienen la capacidad de vivir o de sentir de un ritmo. Totalmente, y ahora que ya ellos lo nombraron, pues me va a tocar a mí también. Quítame la máscara. Aquí estamos sacando los trapitos al sol para que ustedes nos presten sus trapitos también. Les estamos dando ideas de las historias que nos pueden contar, de los enfoques que pueden enviarnos para poder poner esto en conversación, en el sofá. Así es. Ay, que por cierto, antes de que Susi empiece, estamos en un sofá diferente. Pero eso no implica que no sigamos conversando de lo mismo, ¿cierto? Vamos a estar cambiando como de ubicación por temas logísticos, entonces esperemos que este espacio les guste también. Entonces, bueno, yo qué les cuento. Yo creo que yo siempre he sido una persona muy autoexigente también. De hacer y hacer y hacer y que sigue y por qué no lo he hecho, pero siempre cuestionándome y sintiéndome mal y culpable. La culpa ha sido mi mejor amiga durante muchísimo tiempo. Y creo que es una emoción muy adictiva en términos del por qué no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Pero hoy les puedo decir que me he dado cuenta que la calma es lo que le da propósito a mi vida, vivir en calma y en conexión. Entonces, esto de no tener que estar haciendo cosas todo el tiempo, no tener que levantarme a las 5 de la mañana, no tener que estar como moviéndome de un lugar a otro, sino para mí mi sentido de vida es poder estar en casa, con mis mascotas, en familia, saliendo a caminar, saliendo a comer algo, no tengo que estar en planes súper estimulantes, subiéndome una montaña a las 5 de la mañana.
yo ya hice las paces con eso y es, yo no tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo. Y tal vez, digamos que, perdón por lo que voy a decir, pero es el no sentirte útil por no hacer eso. Ujú. No, O no sentirnos suficientemente exacto. responsables, o que nos esforzamos lo suficiente, o porque si los otros, o estoy perdiendo el tiempo, si los otros Exacto. empiezan el día a las 5 de la mañana y yo lo empiezo a las 8 de la mañana, Pero hay entonces, que ver que hay trabajos que empiezan en la noche y se matan en la noche trabajando, pero el día duermen. Uno duerme en la noche y trabaja de día. Entonces, eso no significa que, ay, se levantó a la una, uy, no, pero eso no hace nada. Venga, el proceso de LCC es diferente. Pues no, o sea, no porque no me vean mover las manos quiere decir que soy inútil. Igualmente ahí entra un tema delicado y es que no podemos confundir el ritmo que cada uno lleva con la pereza, con la desmotivación, con la ansiedad y la depresión, sí, que son Eso sí cosas es que verdad. también obstaculizan ese camino, ¿cierto? Porque yo puedo decir, listo, sí, yo tengo un ritmo de vida y yo me levanto a las 8 de la mañana, pero también podemos ver ejemplos de personas que por muchas situaciones, pues a nivel particular, se despiertan a la 1 de la tarde, no porque su vida empieza a la 1 de la tarde, sino porque eligen hacerlo de una manera irresponsable, con su propio propósito tal vez. Total, y que está muy bien, no estamos diciendo que entonces lo bueno es despertarse a tal hora o a la otra. Desde una persona puede vibrar con sentido, levantándose a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿cierto? Desde que eso le haga sentido y no haya una angustia constante del por qué no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Esa es como la premisa que se mueve a través como de esta nueva temporada y de este nuevo tema, y es, no es que tengas que hacer una cosa o la otra, sino que puedas encontrar una manera de vibrar y de conectar y de atraer más eso que, pues, que está Que como tú en quieres. sintonía contigo mismo. Y también siento que también esto le da la oportunidad, digamos que a las personas que nos ven, a que ellos se replanteen y digan sí. Es una forma, como yo me conozco, cómo yo me exploro y cómo yo busco ese sentido de vida que tal vez lo tienes, pero no lo tienes tan presente. O no lo También, reconozco. exacto, entonces también es una forma de que, ve, esto me hizo ruido, por ahí voy a intentar más en poder conocerme. Y que creo que ir conectando con esa brújula interna que a veces es tan visceral, de qué siento cuando hago una cosa y qué siento cuando no hago otra o cuando hago otra cosa diferente. Y Total. es aprender a diferenciar entre lo que nos hace sentir la ansiedad de éxito y lo que nos hace sentir la intuición y el deseo, que a veces se sienten muy similares porque también son cosas que nos pueden poner en actividad, ¿cierto? O a sobrepensar, porque puede ser que un día yo diga, a mí me encanta leer, ¿cierto? Entonces puede ser que un día yo diga, me quedé todo el día y no puedo quitar los ojos de este libro, ¿cierto? Y al otro día yo diga, no, no quiero y se siente pesado y siento que me tengo que obligar a leer, pero no, o sea, yo puedo leer un día y decir, esto me consumió hoy, pero mañana no. Entonces, como que ir siendo conscientes de nuestros ritmos internos, que no tienen que ser los mismos todos los días, sino que nos tienen que dar un sentido en lo cotidiano. Y yo creo que para complementar el tema que yo mencioné ahorita, el tema de enero, y es, tú puedes iniciar cualquier cosa que tú quieras hacer en cualquier momento del año, de la vida, del mes, de etcétera, ¿cierto? Es decir, yo no tengo que iniciar un proyecto, un propósito, porque debo de hacerlo, ¿cierto? Ahí entra el tema de los deberías, que si yo vivo desde el debo hacer, o el debo tener, o el debo ser, no estoy siendo auténtico, sino que estoy siendo para la afuera. Sí, ¿Sí? no, y también con el cuento de que es que se debe de empezar en enero porque es un año nuevo y que hay que reformar en enero porque es que enero no. Uno empieza cuando uno lo decide y uno quiera. De hecho, ahora que estamos en enero y que he tenido la oportunidad de hablar con varios de mis pacientes, yo he podido escuchar que me nombran como, como que llegan y se sientan y como no llegaron desde que se abrió la agenda, es como,
pero yo no he hecho mapa de los sueños, ay, pero yo no me he sentado a pensar qué es lo que voy a hacer este año, y lo dicen con culpa, ¿cierto? Como, ay, pero es que yo no lo he hecho, y como si esperaran, ¿cierto? Por parte de la afuera, que se les estuviera revisando constantemente, si lo están haciendo a tiempo, no lo están haciendo a tiempo, si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, Total. y eso me parece pues como muy llamativo, porque me ha pasado por estos días, que no, me lo nombran constantemente, y es, pero uno tiene que hacer eso siempre, y entonces uno se tiene que sentar, y ay, entonces me tengo que quedar en el computador hasta que yo elija o haga el mapa de los sueños, y lo tengo que hacer de esa forma o lo tengo que hacer de esta otra, como si fuera una pregunta hacia la afuera, o sea, hay unas herramientas, unos recursos, unas formas que se recomiendan, pues, o se proponen, pero eso no quiere decir que todos tengamos la misma forma de hacerlo. Uno lo hace a la medida de uno. O tal vez ni lo hace. O no lo hace. Y está solo bien. Lo pienso. Exacto. O lo pienso, o lo escribo, o si me funciona simplemente hacer un collage de cosas que a mí me motivan y ponerlo en el fondo del celular, es válido también. O sea, realmente no hay una forma, no hay un manual que te diga, es que para tú ser una persona exitosa, una persona con propósito, una persona que realmente hace cosas importantes, tienes que hacer esto y aquello. Total. No. Cada quien elegirá sus formas de autoevaluar sus procesos. Siempre y cuando pueda ser introspectivo, ¿cierto? Y hacerse preguntas sobre, bueno, esto cómo me está haciendo sentir, hacia dónde voy, ¿sí? Cómo esta elección tuvo implicaciones en mi sentir, en mi propósito. Sí. O sea, siento que, digamos, como un poco de conclusión es el aprender a conocernos, aprender a que el proceso de nosotros es muy diferente al proceso de todos. Siento que lo mejor de esta vida es dejarse llevar. Obviamente con sentido y con propósito de nosotros, no del otro, de nosotros. Lo que pasa es que hacer una lista también a veces es dejarse llevar, pues porque eso le puede a uno motivar y uno dice, ay, sí, la pones este colorcito, la pones este otro, y entonces lo voy a pegar allí y lo voy a hacer de tal forma. Pero también yo siento que pues, es la manera como de decir es que si pasa bien, pues si no pasó, no pasó. Y si no, también. Igual tenemos una vida por delante para disfrutar de todo. O sea, ya sea para viajar, ya sea para tener, ya sea para hacer lo que quieras. Es que no puedes, no tiene que ser ya. Puede ser en el momento que llegue. Yo creo que valdría la pena también profundizar más adelante a través de sus historias la diferencia entre el sentido y el propósito. Y el sentido son más esos valores, esas sensaciones, esos sentimientos que yo quiero promover, que son la brújula real que me guía a hacer cosas. Y el propósito es algo que va cambiando en relación a eso que yo voy sintiendo, como ese sentimiento va cambiando a lo largo de los años. Exacto. Entonces, el hacer no tiene por qué ser un hacer que permanezca para toda la vida, porque puede cambiar mi sentido el día de mañana. Entonces, y no tiene que ser colectivo tampoco. Total. O sea, no tiene que ser que porque yo tengo 25 años, ¿qué es lo que se espera de una persona de 25? O, ojo, los de 30, que eso también implica una crisis súper grande en muchas personas, y es como que, ay, si yo entonces voy a cumplir 30 o tengo 30, miro para atrás a ver qué de la lista no he hecho, y no debería ser así, ¿cierto? No tiene ninguna base sólida para yo decir es que si ya cumplí 30 perdí mi tiempo, ¿no? Así es. O también cuando, digamos, ya que nos ven personas mayores, también cuando ya se jubilan y no le encuentran sentido a la vida después de trabajar. Así es. Pero es o cuando se va el sentido a la utilidad, más bien. El sentido de la utilidad, o cuando se van los hijos de la casa, ¿cierto? En casos de parejas, padres. Así es. Pues bueno, ahí les dejamos un montón de temas, hay un montón de tela para cortar nuevamente. Si es necesario extendernos en este tema, no pasa nada. Pueden hacernos las preguntas y contarnos las historias que quieran. Les dejamos un montón de ideas, de propuestas. Dejamos aquí el abrebocas muy abierto para que ustedes se animen y nos cuenten. Igual también puede ser chévere de que nos dejen preguntas por Instagram y nosotros mediante un video les podemos responder. Exacto. Como que cualquier inquietud que tengan. Exacto. Y también preguntas que, listo, no sé qué historia contar, pero tengo dudas, tengo preguntas frente a este tema. También podemos elaborar una historia a partir de preguntas que tú tengas particulares de tu vida. Y no se preocupen si sienten que su historia, ay no, que historia es como muy boba, ay no, que está muy corta.
no saben, o sea, ustedes no se imaginan Ujú, que toda historia tiene mucha tela para contar. ujú. Y es muy importante. Ujú. Sí, ustedes nos pueden mandar de, no sé, 2 renglones. Y igual vamos a sacar cosas. Igual vamos a sacar un montón de cosas para hablar, ¿cierto? Entonces no pasa nada si es una pregunta, si es una situación particular, si, no sé, Una decisión que quieran tomar. exacto. También. Ujú. Y pues nosotros siempre les dejamos por acá el correo, pero también lo entiendo, si de pronto nos cuesta más enviar un correo a enviar un mensaje por Instagram, pueden escribirnos por Instagram, pueden escribirnos por TikTok o pueden escribirnos al correo como ustedes se sientan más cómodos. Así es. Entonces, bueno, esta fue la segunda La temporada temporada de de Conversaciones de Sofá.